¿Qué son los satélites artificiales? Pues los satélites artificiales son objetos fabricados por el ser humano, y estos son lanzados en un cohete hacia el espacio exterior con el objetivo de que orbiten un cuerpo celeste. Una vez que orbitan el planeta Tierra, se utilizan para mejorar las telecomunicaciones, ya que emiten señales y además permite el funcionamiento de teléfonos, internet, la televisión digital y también son usados para generar informes del clima y obtener información de la superficie terrestre. Ahora bien, ¿de qué está hecho el satélite artificial? Están hechos por paneles solares. Estos son paneles que absorben la energía solar y la convierten en energía eléctrica. También están formados por las antenas, quienes son las encargadas de transmitir y recibir información. Además cuenta con un centro de control que procesa la información almacenada y una cámara o mecanismo que recopila información. También posee un módulo de potencia e empuje. Ellos están llenos de instrumentos científicos altamente sensibles que deben sobrevivir a un viaje de 700 kilómetros al espacio, donde pasarán años siendo bombardeados por radiación cósmica y estarán expuestos al calor abrasador del Sol. La función esencial de los satélites puede explicarse mediante el interés de los seres humanos por tener un mejor punto de vista de nuestro planeta y del espacio exterior. Esto permite no solo una perspectiva más global del planeta, lo cual es clave en un mundo de economía e intereses globalizados, sino además para poder superar las distorsiones propias de la atmósfera terrestre y echar un ojo hacia afuera. Por otro lado, los satélites se han pensado como artefactos de guerra desde sus inicios, ya que podrían equiparse con armamento extraatmosférico que permita atacar a los rivales desde posiciones inalcanzables en la frontera con el espacio. De ellos no solo depende que no te pierdas cuando vas a un lugar que no conoces o veas al instante un partido de fútbol en una cancha imposiblemente lejana, sino todas las transacciones financieras o la observación constante del clima, por nombrar apenas unos ejemplos. Y todo esto empezó con el lanzamiento de una esfera de aluminio de solo 58 centímetros de diámetro, con 4 antenas largas y delgadas, cuyo nombre era compañero de viaje, así casi 6 décadas y media. O quizás no. En este punto, los expertos nos corregirían diciendo que en realidad los satélites tienen una larga historia. Mucho empieza con la idea que tuvo Isaac Newton, cuando imaginó un cañón proyectando una bala desde la cima de una montaña. Esto no solo introdujo el concepto, sino que ayuda a entender cómo las cosas permanecen en órbita. El físico que proporcionó los conocimientos necesarios para poder enviar humanos a la Luna calculó en el siglo XVII que si alcanzaba una velocidad increíble, la bala podría llegar más allá de la circunferencia de la Tierra, y como no tendría contra qué estrellarse, describiría la misma curva una y otra vez, a la misma velocidad, siendo atraída hacia la Tierra por la gravedad, pero sin tocar nunca el suelo. Así figuró el concepto de satélite por primera vez. Pero, ¿cuál fue el primer satélite lanzado al espacio? En la década de 1950, la Unión Soviética marcó el inicio de la era espacial, al ganarle la carrera a Estados Unidos, lanzando su primer satélite, aquel compañero de viaje que ya mencionamos anteriormente, al que quizás conoces mejor por su nombre en ruso Sputnik. En 1957, el pequeño Sputnik completó su misión: obtener información de las capas altas de la atmósfera y el campo electromagnético de nuestro planeta. Podemos notar claramente que la mediación tecnológica más explícita en los satélites artificiales es la mediación de la percepción, ya que gracias a ellos podemos notar fenómenos que ocurren día a día de una manera más certera y actualizada. Por ejemplo, el tema del clima, en donde prácticamente gracias a estos satélites que percibimos de mejor manera el cómo se encontrará el tiempo e incluso predecir o pronosticar los días que están por venir. También tenemos el ejemplo de los satélites que son ocupados para el tema de la astronomía. Nuestra percepción de lo que sucede en el universo y los eventos con sus respectivas explicaciones fueron revolucionados en gran medida gracias al uso de los satélites. Otro ejemplo son los satélites que permiten la comunicación como a día de hoy la conocemos,
cambiando completamente la percepción de lo que sucede alrededor de nosotros, ya que gracias a estos podemos mantener contacto mucho más fácil e informarnos sobre lo que sucede en otros lugares sin mayores complicaciones. Podríamos estar muchas horas hablando sobre la cantidad de posibilidades que se nos abrieron gracias al uso de satélites y cómo revolucionaron el mundo, aumentando y cambiando la percepción de muchas cosas que cotidianamente no veíamos. Analizando la mediación tecnológica, podemos relacionarla con la teoría del utilitarismo, ya que el satélite no se creó con la función de decirnos qué es éticamente correcto o crear una moral. Más bien, la creación e implementación del satélite ocurrió con el fin de satisfacer nuestras dudas y necesidades respecto a diferentes temas, lo cual relacionamos claramente con la idea que presenta este tipo de teoría. El satélite artificial cumple muchas funciones, las cuales día a día son súper útiles. El mencionado uso de las comunicaciones, el poder ver cómo estará el tiempo mañana, la continua capacidad de ir descubriendo cada vez más información interesante gracias al uso de estos satélites, entre otras cosas, nos genera esta felicidad en común y global que mencionaba en el utilitarismo clásico. En conclusión, podemos decir que el aporte de los satélites artificiales a los grandes desafíos del siglo XXI es significativo, ya que afecta directamente en el desarrollo de estos, específicamente en los desafíos del ciclo del nitrógeno y la secuestración de carbono, donde los satélites tendrán un rol activo recopilando información de la atmósfera y rastreando las moléculas involucradas, etc. Cosa necesaria para idear un mecanismo que pueda superar este desafío. Además, también afecta a la ciberseguridad, ya que si los satélites llegasen a fallar, el Internet comenzaría a dejar de funcionar, cosa que imposibilitaría a los distintos dispositivos tecnológicos acceder a aplicaciones virtuales y páginas web, lo cual provocaría que el ciberespacio sea afectado y dejase de existir. Y claramente la ciberseguridad sería transgredida.